NTN 24 continúa con CST. Y estamos de regreso en Ciencia, Salud y Tecnología. ¿Qué dinastía perteneció Tutankamón? Dinastía 18 de Egipto. El reinado de Tutankamón fue muy corto y no tuvo otro significado que el de restablecer el orden tradicional del Egipto faraónico bajo la influencia de los sacerdotes y generales conservadores. Datos relevantes: el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año de 1922 permitió descubrir muchas de las costumbres de los antiguos egipcios, como por ejemplo los avances científicos, que fueron muchos, y los aspectos artísticos plasmados en vasijas, cofres y armas. Pero la profanación de esta tumba también dejó al descubierto una supuesta maldición que perseguía a aquellos que se habían atrevido a despertar de su sueño profundo al joven faraón. Esta maldición convertiría a Tutankamón en toda una leyenda. Aquí en Ciencia, Salud y Tecnología, más sobre esta interesante historia. Tutankamón es el monarca del antiguo Egipto más conocido y popular entre el público contemporáneo. Su vida y su muerte han estado rodeadas de misterio desde que su tumba, casi intacta, fue descubierta en 1922 en el Valle de los Reyes por el explorador británico Howard Carter. La muerte del joven faraón siempre había sido un enigma, pues se decía que sus más cercanos súbditos lo habrían asesinado. Pero la verdad de su deceso fue descubierto hace pocos meses gracias a un estudio hecho por un grupo de investigadores, quienes después de realizar varias pruebas de ADN en la momia del faraón, descubrieron que Tutankamón murió de malaria, enfermedad que se propagó durante su corto reinado. Otro indicio que confirmaría esta teoría fue que en la tumba del faraón se encontraban unos 150 bastones y cañas, sumados a varios medicamentos contra la fiebre, lo cual confirmaría que murió víctima de esa enfermedad. Según el resultado de los estudios publicados en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, Tutankamón tenía varios desórdenes y algunos de ellos pueden haber alcanzado el carácter de un síndrome inflamatorio, inmunorepresivo y por tanto debilitante, que hacía que el faraón necesitara bastón para caminar. Fuera de establecer la razón de la muerte del joven faraón, el equipo de científicos de Egipto, Alemania e Italia logró establecer la línea dinástica de 155 años a la que perteneció Tutankamón. Además, fueron identificados 3 de los cuerpos embalsamados que se encontraron en otras tumbas. Uno de ellos es el de Tiye, madre del faraón Akenatón, la abuela de Tutankamón, y otro sería el de Akenatón, quien sería, sin duda, el padre del rey niño. Según los científicos, el lazo filial de Tutankamón con Akenatón quedó establecido porque compartían el mismo grupo sanguíneo y por los rasgos antropológicos comunes que identificaron los expertos. La investigación también descartó que Tutankamón sufriera de ginecomastia, desarrollo casi femenino de los pechos en los varones, o del síndrome de Marfan, que se caracteriza por generar brazos y piernas alargados. Gracias al perfeccionamiento en las últimas décadas de las técnicas de ADN, se han podido realizar varias investigaciones arqueológicas que han permitido descifrar grandes misterios de la historia, como por ejemplo identificar al último hijo guillotinado de Luis XVI de Francia, o la familia del zar de Rusia, Nicolás II. Y seguimos en compañía del doctor Alejandro Silva, él es biólogo genetista. Y ahora extra micrófonos estábamos hablando precisamente, él es experto también en ciertas comunidades que ha ido analizando, estábamos hablando de los muiscas y por qué no, pasemos por ese punto rápidamente. Hoy estamos hablando de los egipcios, pero pasemos por los muiscas. ¿Qué se ha encontrado interesante de ellos? Bueno, la historia de los muiscas es muy interesante. Colombia se cree que fue precisamente el territorio por el que pasaron los primeros inmigrantes de Norteamérica para colonizar Suramérica. Y los muiscas parece que fueron una migración tardía, no temprana, de inmigrantes que alcanzaron a llegar hasta solo el norte de Suramérica, o sea, Colombia y algo en Ecuador. Sí. ¿Y eso es lo que han descubierto ustedes? Hemos determinado con pruebas genéticas que efectivamente hay relación de los muiscas
que existen en Panamá con los muiscas que existen en la sabana de Bogotá. Pues muy interesante ese dato, curioso, que vale la pena además haberlo traído a colación. Partiendo de ese mismo punto, ¿podríamos decir que el ADN permanece para siempre en los huesos o llega a un punto en que sí se desvanece, se desaparece? No, es un proceso químico natural. Una vez que muere el individuo, el DNA empieza a fragmentarse de a poquito. Eso impide que se reconstruya todo el acervo genético del individuo. No se puede hacer lo que en Jurassic Park hicieron con los dinosaurios. ¿Eso no se puede hacer? No, pues qué bueno que lo trajiste a colación, porque además hemos hablado totalmente del tema de Jurassic Park. Según un biólogo genetista, que es Alejandro, el que tenemos hoy, el doctor, definitivamente eso no se puede hacer. En este momento no es posible realmente. Pero si la conservación del faraón Tutankamón les permitió a los expertos llegar a determinar que él tenía malaria, sí, ¿por qué no se podría, si hay un pequeño bichito, mosquito, en una piedra, de verdad sacar de ahí ese ADN? Como te decía, Mónica, para que se pudiera reconstruir todo el genoma de un individuo, sería necesario que tuviéramos todos los cromosomas completos, intactos, mientras que el DNA, con el tiempo, una vez que se ha muerto el individuo, se va rompiendo, y es muy difícil ensamblarlo una vez, uno tras otro, para reconstituir un individuo de hace miles de años. ¿Qué tipo de enfermedades puede revelar una prueba de ADN? ¿Todas? No, no todas. Puede revelar aquellas que se pueden leer en los genes. Entonces hay genes que, por ejemplo, el gen del Plasmodium, ese permite determinar que existió Plasmodium, o sea, malaria. También hay enfermedades genéticas que se puedan perfectamente determinar si se encuentra una mutación asociada a una enfermedad, es fácilmente, pero no todas las enfermedades tienen un gen asociado, entonces no se puede diagnosticar todas las enfermedades. Estaremos consultándote con estos importantes temas y se nos queda uno pendiente, el de los muiscas. Próximamente hablaremos de eso. Nosotros continuamos con más de ciencia, salud y tecnología. Y por fin les vamos a contar qué significa el nombre de Tutankamón. Al regreso en Ciencia, Salud y Tecnología, no se lo pierda. Estamos presentando CST por NTN 24.